Hola amigos, sean bienvenidos a este video en el que estaremos desarrollando el tema de corriente alterna. Soy Edwin Ruiz López, estudiante de Ingeniería en Sistemas, en la Universidad Gerardo Barrios. Así que sin más que decir, comencemos. Antes de comenzar con el tema, quiero aclarar que el video nada más es con intención formativa y habiendo aclarado este punto, pues podemos comenzar con ello. Bueno, entrando un poco en el tema, les voy a hablar un poco de lo que es la diferencia entre corriente directa y corriente alterna, conocida como corriente de serie o DC. Pasa por todo el circuito eléctrico, por ejemplo, en las resistencias y capacitores, su voltaje es constante, ya que sale por su fuente y pasa por su polaridad positiva hasta llegar a su polaridad negativa y así sucesivamente. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que es un circuito en el cual consta de una fuente y esta corriente pues circula a través de lo que son dos capacitores y tres resistencias. Ahora hablando un poco de lo que es la corriente alterna, también conocida como corriente AC, se puede medir en ondas senoidales y en cada momento cambia su vector. La mitad de su proceso es positivo y lo demás es negativo, pero solo afecta en el eje Y. Y aquí podemos mencionar dos elementos fundamentales de esta corriente, que pues la corriente varía en el tiempo y tiene un periodo. Eso quiere decir que se repite en un tiempo estimado. Y acá también podemos ver lo que es un ejemplo, un circuito, el cual consta de una fuente que a diferencia del circuito de corriente directa, pues esta se diferencia en cuanto a un círculo y lo que es una onda en el centro, y este consta pues lo que es de una resistencia. Y aclarar que estos circuitos los he creado con una aplicación llamada PUX, la cual la pueden utilizar, es muy buena la verdad. Bueno, y acá podemos ver lo que son también una ilustración de corriente alterna y directa, que podemos ver gráficamente, ¿no? Cómo se refleja el voltaje. Y podemos ver que en la gráfica del voltaje de C o corriente directa es prácticamente lo que es una recta, que esto pues conlleva, ¿no? A lo que es nada más que circula la corriente sin ninguna interrupción. Y luego podemos ver lo que es la gráfica de voltaje de la corriente alterna, la cual pues sí consta de lo que son ondas, ¿no? Que esto pues refleja tanto la subida como la caída del voltaje. A continuación, pues podemos ver lo que son algunos ejemplos de corriente alterna, en los cuales podemos mencionar como cargadores de teléfono, computadoras de escritorio, bocinas eléctricas, ventiladores, aire acondicionados, entre otros. Y también podemos mencionar algunos ejemplos de lo que son corriente directa, como celulares, filmadores, controles de TV, linternas, y bueno, que esencialmente esto consta pues de todos los que llevan una batería, pues ahí pueden ver algunos ejemplos, detenidamente los pueden observar ustedes. Bueno, ahora hablaremos un poquito más de lo que es frecuencia en corriente alterna, que se dice que nos ayudará a saber cuándo se volverá a repetirse este fenómeno. Para medir esta frecuencia es F igual a 1 sobre T. Esta lleva un proceso de transformación de voltaje por medio de un cable llamado de alto voltaje, que al llegar a la ciudad hay otra planta de voltaje para regular más el voltaje. Y si al llegar cada una de las casas con un voltaje de 120 voltios. Acá podemos observar directamente pues de lo que estamos hablando, ¿no? Del flujo de la corriente alterna, un ejemplo puntual de lo que es llevar la electricidad desde una planta hidroeléctrica hasta la comodidad de nuestros hogares. Y podemos observar aquí, ¿no? Que cae lo que es el transformador de electricidad, que lo pasa a una estación transformadora que está reduciendo un poco el voltaje, y esto lo envía directamente por un tendido eléctrico hacia otro transformador, que se encarga de regular un poco más la electricidad, y pues ya se encarga de distribuir pues la electricidad a los domicilios, a las empresas y comercios. Y ya habiendo hablado un poco acerca de cómo funcionamiento de la corriente alterna, pasaremos a hablar ahora sobre un poco del movimiento ondulatorio y su representación a través de una gráfica como la siguiente, que fue establecido en 1822 por el matemático francés J. Fourier, donde sus principales características son E minúscula, que equivale a tiempo en segundos, xn, que equivale a amplitud máxima, T mayúscula, que equivale a periodo, W, que equivale a frecuencia, y podemos ver este símbolo que podemos observar por acá, que equivale a fase. Y su fórmula matemática es la siguiente, la que pueden ver acá abajo.
Siguiendo un poco hablando de lo que es la frecuencia, pues vamos a hablar de la frecuencia angular, que es la velocidad en que gira el ángulo del vector, y esta se mide en ángulos por segundo o radiantes por segundo. La frecuencia angular está determinada por la siguiente ecuación, que es W igual a 2pi por frecuencia, donde, como anteriormente les dije, esa es la frecuencia de la onda, y la frecuencia se define como la unidad por segundo y se mide en Hz, o también representada por Hz. La frecuencia es el inverso del periodo, es decir, T igual a 1 sobre F. Ahora, a continuación, pues en la siguiente ilustración se observa lo que es un circuito resistivo puro. Lo que quiere decir que solo tiene una resistencia. Y la gráfica para el voltaje que se representa en azul, junto con la gráfica en la corriente que está representada en negro y punteada. Y como podrán observar acá en la como podemos observar en la siguiente gráfica, siguiendo con la línea de lo que hablaba, que la azul es el voltaje y la negra punteada de la intensidad, podemos ver que parten desde el mismo punto y finalizan en el mismo punto, con la única diferencia que varía es su intensidad del voltaje, que se grafica, ¿no?, según las ondas. En un circuito que solo contiene un capacitor, la corriente se adelanta y el voltaje se retrasa. De forma más específica se cumple en un circuito que contiene capacitancia pura. El voltaje se retrasa con respecto a la corriente 90 grados. Y acá podemos ver, ¿no?, la gráfica en el ejemplo puntual, que como anteriormente decíamos, está la intensidad y este es el voltaje. El voltaje se retrasa 90 grados y la intensidad pues parte desde el mismo punto que es el cero. En cambio, en un circuito que contiene solo un inductor, el voltaje se adelanta con respecto a la corriente. Esto es, un circuito inductivo puro, el voltaje se adelanta 90 grados con respecto a la corriente. Y acá, ¿no?, podemos ver que es completamente lo diferente al caso anterior. Acá podemos ver, con diferencia al ejemplo anterior, acá es el voltaje que se adelanta 90 grados por encima de lo que es la intensidad, que esta está un poco más retrasada y es totalmente diferente al ejemplo anterior. Si llegaste hasta esta parte del video, hagamos una retroalimentación. Observamos cómo la energía de corriente alterna viaja a través de los cables de alto voltaje y llega a un regulador de voltaje, hasta llegar a nuestras casas con una potencia de 120 voltios, y también cómo regulamos el voltaje con nuestros cargadores de teléfono. Aprendimos que la corriente alterna se mide en ondas sinaurales. Nada más que decir. Gracias por la atención prestada. Compártelo y suscríbete.